En el video anterior les dije que le iba a enseñar sobre cuál es la mano de Dios. Entonces el tema de hoy es la mano de Dios. Y para hablar de la mano de Dios, voy a leerles Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, que dice así: humillados bajo la mano poderosa de Dios. Y la otra parte del versículo dice, para que Él os exalte cuando llegue el momento oportuno. Entonces, ¿cuál es la mano de Dios? Está en Efesios capítulo 4 versículo 11, que son los 5 ministerios. ¿Y cuáles son los 5 ministerios? Pues está ahí en ese versículo, que es el primero, el apóstol, que es el dedo pulgar. Este que es el índice, que es el profeta. El del medio es el evangelista. El que sigue es el pastor y el meñique es el maestro. ¿Para qué Dios colocó los 5 ministerios que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante? Dice acá en otra versión que tengo anotado acá. Dice, ¿para qué es la mano de Dios? Que son los 5 ministerios del versículo 12 en adelante. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para capacitar. Entonces acá, número 1, para capacitar a los santos. Acá puse santo porque en otra versión dice santos. Y acá también dice santos. Número 2, para dar instrucciones a los creyentes, para instruir a los creyentes. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y estaremos capacitados para servir. Para eso son los 5 ministerios. Número 3, para unirnos, para unir a la iglesia, que está desunida y está dividida. Número 4, para tener lo que nos falta. Número 5, para conocer al Hijo de Dios. Hay muchos cristianos que no conocen profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Número 6, para que confiemos más en Dios. Número 7, para que dejemos de ser niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente con mentiras que parecen verdad. El siguiente es para no dejarnos engañar por falsas enseñanzas de gente astuta que usa toda clase de trampas. Todo eso está en esos versículos. El que sigue, para que siempre digamos la verdad. El que sigue, para parecernos más a Cristo. Y la última parte, para que cada miembro sea unido al cuerpo de Cristo para que funcione perfectamente y trabajemos en armonía y la iglesia vaya creciendo y tenga más fuerza por causa del amor. Entonces le voy a explicar que cada uno de estos ministerios cumple una función en la iglesia de Cristo o en cada congregación. ¿Cuál es el trabajo del pastor? El trabajo del apóstol. El trabajo del apóstol es el que abre congregaciones, va a un barrio, va a una ciudad, a una comuna, a un departamento, a una región, a un pueblo, donde sea, a un continente, y abre una congregación, una iglesia. Ese es el trabajo del apóstol. En griego significa el enviado, que ha sido enviado para cumplir ese trabajo o ese propósito. El profeta es los ojos de la congregación, de la iglesia.
no hay profeta, la iglesia está ciega, porque el profeta es el que ve lo espiritual. Y también el profeta es juez y legislador. ¿Qué es lo que hace el profeta? Establece juicio sobre las potestades y principados sobre un país. Establece juicio sobre los gobernadores de las tinieblas que están gobernando un departamento. Establece juicio sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que le hablé en el video pasado. ¿Sí? Es el que establece juicio. Un profeta, no, el trabajo de un profeta no es para que se la pase profetizando prosperidad. La prosperidad nosotros la recibimos por añadidura cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces hoy en día los profetas están ¿qué? Torcidos, digámoslo así. O sea, no están cumpliendo el trabajo que realmente Dios los ha mandado, y el trabajo principal es de legislar y establecer juicio sobre la maldad que esté gobernando un país, un departamento, una ciudad, o una comuna o un barrio. Ese es el trabajo del profeta, establecer juicios. Y todos los profetas que están en toda la tierra no están cumpliendo ese trabajo. Entonces, lastimosamente no hay. ¿Sí? Y ahí usted se da cuenta si realmente es un verdadero profeta de Dios. Así como lo hizo Elías, que estableció juicio sobre los profetas de Baal, que los decapitó porque estaban llevando el pueblo a corromperse, a adorar ídolos, a los Baales. El evangelista es el que gana las almas. Cuando hacen campañas evangelísticas, el evangelista es el especialista en predicar a multitudes para traer las almas a la iglesia, a la congregación. Ese es el trabajo. Entonces mire que cada uno cumple una función en esa congregación. El pastor, pues, pastorea las almas que el evangelista se ganó, ¿sí? A los hermanos en Cristo, a los nuevos. Pastorea las ovejas, ¿sí? De esa congregación. Y el maestro es el que enseña, que es lo que estoy haciendo en este momento, enseñándoles a ustedes. ¿Sí? Es el que le enseña cada versículo con la revelación del Espíritu Santo, no con la teología, porque la teología lo que hace es que suplantar la revelación del Espíritu Santo. Nosotros solamente podemos interpretar la palabra de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo, no con filosofías huecas, ni con el humanismo, ni con psicología, ni nada de eso. Entonces, este es el trabajo de los 5 ministerios que son la mano de Dios. Si en una congregación no están estos 5 ministerios, esa congregación no se va a cumplir lo que dice todo esto acá. No van a ser capacitados los creyentes, no van a ser instruidos, no van a tener lo que les falta, no van a conocer al Hijo de Dios profundamente, no van a confiar más en Dios, se van a dejar engañar por falsas enseñanzas, como lo dice ahí en esos versículos del 11, 12, 13, 14 y en adelante. Y una congregación o una iglesia, bíblicamente, es una ciudad. Como lo hacía el apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo le hablaba a los efesios, que era una región o una ciudad, ¿sí? O un pueblo. Pero hoy en día, lastimosamente, la iglesia está dividida en denominaciones, y así no es. Aquí en Barranca Bermeja, nuestra ciudad, debería haber una sola congregación, o sea, una sola iglesia, que sería la iglesia de Barranca Bermeja. Deberíamos ser todos unidos, una sola congregación, no divididos en diferentes denominaciones con nombres. No, así no es bíblicamente como dice la palabra de Dios. Y usted se pone a estudiar la iglesia de Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Era una ciudad como esta, la de los Efesios, Filipo, Filipenses, Colosenses, Colosa. Entonces, realmente debería ser una sola la iglesia acá de Barranca, y así sucesivamente la iglesia de Bucaramanga, una sola, y de cada ciudad, la iglesia de Colombia. Entonces, lastimosamente, si una congregación no tiene estos 5 ministerios, lastimosamente no van a ser preparados
para ser perfeccionados y para ser capacitados y instruidos en la obra de Dios, para aprender más de la palabra de Dios. Por eso es que hoy en día se dejan engañar los creyentes por las sectas erradas que utilizan trampas para engañar y tergiversar los versículos de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que preocuparse si en su congregación no están los 5 ministerios. Y lastimosamente hoy en día el enemigo está engañando a los cristianos, diciéndoles, enseñándoles erradamente de que en este tiempo no hay apóstoles ni profetas. Entonces, si esa congregación no tiene estos 2 dedos, entonces, ¿qué pasa? Están muchos. O sea, no van a poder trabajar bien. Porque si a usted le faltan estos 2 dedos, usted no va a poder trabajar bien, hacer las cosas bien con 3 dedos, porque está mucho. Entonces, igualmente esa congregación le faltan esos 2 dedos, el apóstol y el profeta. O sea, esa congregación está ciega, no tiene el profeta de Dios que va a poder juzgar un territorio, lo que se esté moviendo ahí, demonios, espíritus, entidades demoníacas que están gobernando esa ciudad, esa iglesia ahí en ese barrio. Sí, están ciegos esa congregación. Entonces, lastimosamente, hoy en día muchos se están dejando engañar y repiten como loros, porque yo los escucho diciendo de que no, que en este tiempo ya no hay apóstol ni profeta, que el último apóstol fue el apóstol Pablo, y así sucesivamente. Entonces, la palabra de Dios es clara, le estoy enseñando como dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 4, y esto lo vine a entender hace como un año, después de 27 años de estar estudiando la palabra de Dios. Espero que con esta enseñanza no sigan dejándose engañar. Y preocúpese si no hay en su congregación, le hace falta estos 2 ministerios, debe salirse allá o hacer lo posible para pedirle a Dios en oración de que active esos 2 ministerios que hacen falta, porque los necesita. ¿Sí? Porque ahí en Efesios lo dice, que Él colocó, instituyó esos 5 ministerios. Y si usted quiere, lea ese capítulo 4, versículo 11 en adelante, en diferentes versiones y traducciones. Y le va a extender más esos versículos. Y va a entender más y se va a dar cuenta más profundamente qué más, para qué más son esos 5 ministerios y cómo va a ayudar a la iglesia y la va a preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el arrebatamiento. Entonces, Dios los bendiga y en el próximo video les voy a enseñar otro tema muy importante. Entonces, espero que compartan el video para que muchos hermanos en Cristo sepan sobre los 5 ministerios y cuál es la mano de Dios. Dios les bendiga.